Muy buenas tardes a todos. Ojalá que estén teniendo una buena semana. Es un gusto saludarles nuevamente y bueno, vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios en esta ocasión. Como ya les anunciaron, nuestra reflexión se titula Devoradores de hombres. Vamos a leer nuevamente nuestra cita en 1 Pedro 5:8, la cita central, vamos a tenerlo por ahí en mente. Primera de Pedro 5, versículo 8, un texto que muchos conocemos, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy bien, un texto muy acorde, ¿verdad?, al título de nuestra reflexión. Eh, bueno, pues, saben que en el año 1898, ya hace un buen rato de esto, eh, en el país de Kenia, por allá hacia el oriente de África, eh, se empezó a construir un ferrocarril, ¿sí? Dice aquí en este parrafito, que iba desde Kenia hasta Uganda. O sea, pretendía conectar, ¿no?, a estos dos países africanos. Y por ahí fue invitado un personaje de nombre John Henry Patterson para participar en la construcción de un puente, ¿sí?, que iba a cruzar un río que se llama Río Savo, ¿sí? Él iba a participar aquí como en esta construcción como, pues, como ingeniero, ¿sí? Él era un ex militar, ¿sí? Así que, bueno, ahora estaba fungiendo como arquitecto, ¿verdad? Como ingeniero. Y eh, cuando llegó por ahí, a aquel lugar donde estaba pues esta gran obra, ¿sí? Se dio cuenta de que estaba lleno de problemas, todo el entorno, ¿sí? Lleno de situaciones problemáticas. Por ejemplo, la gente por ahí habían bautizado esta obra como Lunatic Express, ¿sí? Express, la construcción de este tren. Porque, bueno, dice que se dio cuenta, o la gente estaba un poco molesta por toda la inversión que se iba a hacer, ¿sí?, para construir este tren. Y decían que, pues aparte, como que los beneficios no eran grandes, ¿no? Las dificultades también, dice aquí, se veían en el tipo de terreno donde decidieron construir las vías. Entonces ya había ahí un montón de problemas, ¿no? Si ya la gente estaba algo molesta, el terreno era difícil, no se conseguía mucha gente para trabajar, al menos nativos, ¿sí? Tuvieron que traer gente desde la India para, para que participaran en la construcción de este ferrocarril, y bueno, de este puente en especial. Así que había motines también entre los trabajadores que estaban ahí descontentos. Había, dice también aquí, conflictos entre las etnias locales, o sea, entre los nativos. Este, Unos de ellos de nombre Masai, una de las tribus. Y bueno, por si fuera poco, también dice que estaba por ahí presente la peste, la enfermedad, ¿sí? La malaria, la disentería. Así que si nos damos cuenta, pues era un lugar y una tarea muy complicada, ¿no? Lo que le encomendaron a este señor. Y si todo esto fuera, ¿cómo se dice? Pues si todo esto fuera poco todavía, toda esta cantidad de problemas, nos dice aquí que se topó con una situación también muy,
desagradable, peligrosa, un gran problema también. Una situación inesperada, como dice aquí, dice que empezaron a morir muchos trabajadores. Muertes repentinas, desapariciones, y esto fue más o menos en el lapso de 9 meses, ¿sí? Y dice por aquí este dato, que al menos 28 indios, o sea, personas que venían de la India, perdieron la vida. Sin contar, dice, los nativos de los que no se tenía registro, o sea, muchas personas estaban perdiendo la vida. Y este señor Patterson aseguraba, ¿sí?, que fueron alrededor de 135 personas que perdieron la vida. ¿Cómo perdieron la vida? Bueno, este, fueron atacados, ¿sí? Algunos desaparecían simplemente, pero de otras personas encontraban sus cuerpos destrozados, habían sido atacados durante la noche, lo cual empezó a causar, pues, o sea, si ya había mucha tensión en aquel lugar entre la gente y los trabajadores, eh, pues las personas empezaron o sea, a alterarse más con esta situación, ¿sí? Cada que encontraban por allí personas muertas que habían sido atacadas durante la noche, pues eso empezó a causar mucho estrés, miedo, ¿sí? El terror en la gente. No sabían al principio qué estaba sucediendo, ¿sí? Algunos por ahí de los nativos empezaron a decir que se trataba de demonios de la noche que causaban las muertes de estas personas. Así que imagínense esa situación, ¿no? Este, pues estresante, ¿no? Para este hombre que estaba, pues, a cargo de la construcción de este puente. Así que bueno, la gente empezó a organizarse porque se dieron cuenta, ¿sí? Después de un tiempo, qué era lo que estaba sucediendo, ¿sí? Las personas estas habían sido víctimas de ataques de leones, ¿sí? Y bueno, pues dije, tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, ya habían perdido la vida muchas personas, tenían que ideárselas, ¿no? Para defenderse, para protegerse. Así que dice aquí que construyeron, los trabajadores se organizaron y construyeron vallas con espinas, o sea, como un muro, ¿no? Alrededor de los campamentos. Estas vallas le llamaban bomas, aquí está su nombre. Así que cuando construyeron toda esa cerca alrededor de los campamentos, ellos supusieron que ya todo iba a estar tranquilo, que las muertes iban a disminuir o iban a parar ahí. Sin embargo, no sucedió así, o sea, seguía muriendo gente. Aquellos leones que se sabía que eran dos leones, fueron capaces, dice aquí, de burlar aquellas vallas, ¿sí? Quién sabe cómo le hacían, pero seguían asesinando personas. Lo curioso es que parecía que no lo hacían para alimentarse, ¿sí? Porque dejaban ahí los cuerpos enteros casi, o sea, simplemente mataban a las personas, lo cual pues empezó a causar, les digo, mucho miedo, ¿no? En la población de ese lugar. Así que dice por aquí el relato que este señor de apellido Patterson, el que estaba a cargo, empezó a colocar trampas, aparte de las vallas que pusieron, porque no sirvieron de nada prácticamente, pusieron trampas. A ver si caían por ahí los felinos, ¿no? Y trató, dice aquí, de emboscarlos en varias ocasiones, subiendo a un árbol durante la noche, o sea, estar ahí pendiente, porque durante la noche era o el tiempo en el que sucedían aquellos ataques.
Sin embargo, pues no funcionaba absolutamente nada. La gente seguía muriendo, se seguían encontrando ahí los cuerpos de las personas que eran atacadas, otros simplemente desaparecían. Y bueno, ya era como una pesadilla, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo. Les comentaba ahorita que esto sucedió más o menos en un lapso de 9 meses. O sea, imagínense cada noche estar con ese temor, con ese miedo, que a lo mejor ya no amanecías. Pues fue algo muy complicado. Eh, Sin embargo, bueno, este señor, de apellido Patterson, construyó una, dice aquí, una pequeña atalaya, como una torrecita, para cazarlos, ¿sí? Y uno de ellos, uno de los leones, por ahí en una ocasión, fue herido, dice aquí el relato, pero escapó, ¿sí? O sea, le dieron un disparo, pero escapó. Y por la noche, dice aquí, regresó, a perseguir a Patterson. Es decir, estaba como, vino a vengarse, ¿no? Aquel león sabía quién lo había atacado, lo buscó, ¿sí? Y lo persiguió. O sea, algo, o sea, ¿cómo les digo? Una conducta muy extraña, ¿no? Para un animal de este tipo. Este, la gente, por ejemplo, de ahí, ustedes saben que son muy supersticiosos, ¿no? Por allá en el África. Así que les digo, empezaron a sacar un montón de historias en relación a esto, dar sus explicaciones, ¿no? Y les decía que algunos decían que eran demonios, que venían a vengarse, etcétera. Así que, bueno, el comportamiento de estos animales, pues, era extraño, eso sí. Y bueno, ¿cómo les diré? En esa lucha, ¿no? Aquella noche, dice que Patterson le disparó varias veces a aquel león, pero huyó. Y por la mañana dice que empezó a seguir el rastro de sangre y lo encontró muerto. Recibió cinco heridas, ¿no? 5 balazos en su cuerpo, aquel león, y perdió la vida. Este, pero se sabía que eran dos, ¿no? Dos animales. El segundo, nos sigue diciendo por aquí el relato, eh, dice que también recibió otros 5 disparos en otra ocasión, ¿sí? Pero no se murió, dice que se levantó y otra vez dice contraatacó, ¿sí? Aunque estaba muy herido, o sea, con 5 disparos, imagínense, este, y dice que todavía recibió, dice, otros 2 disparos con una carabina, dice, una vez en el pecho, otro en la cabeza. O sea, era algo fuera de lo común, todo lo que estaban viviendo estas personas, este, hasta que aquel león murió. Aquí está una foto, original, ¿sí? Este es el señor Patterson, que está por aquí en la imagen. Eh, y bueno, se pudieron deshacer al final de estas amenazas, de estos leones. Dice por aquí que Patterson, dice, afirmó que aquel depredador, dice, murió royendo una rama de un árbol caído tratando de alcanzarlo. O sea, casi arrastrándose, todavía quería acabar con él. Les digo, un comportamiento muy extraño, ¿no? De estos animales que prácticamente asesinaban personas por deporte, ¿sí? Por diversión, porque no se los comían, o sea, no era por hambre, algo muy, muy raro, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, estos grandes felinos, cazan, ¿no? A animales, incluso hasta puede ser seres humanos, para alimentarse, ¿sí? Pero no era el caso. Así que, bueno, esta historia, en aquel tiempo, pues, se hizo famosa, ¿no? Incluso por ahí hicieron una película de esta historia. No sé si alguno de ustedes la alguna vez visto.
Pero bueno, finalmente pudieron acabar con esa amenaza, a pesar de que, bueno, pues sí, muchas personas perdieron la vida. Este señor aseguraba, les digo, que habían sido aproximadamente unas 135, pero no hay en sí un registro muy preciso del número, ¿no? De víctimas. Eh, Finalmente, estos dos felinos acabaron en un museo, ¿sí? Aquí está una imagen, se encuentra en el Museo de Chicago. No son los animales originales porque Patterson conservaba las pieles de ellos y un día decidió donarlas, ¿sí? Así que, por ejemplo, esta imagen que ustedes ven es como como podríamos decir, una recreación, ¿sí? Con las pieles de los animales, pero no son los animales originales. Digo, se hicieron tan famosos que acabaron en un museo. Hay quienes dicen por ahí, la gente que ha estado por ahí, dicen que incluso aunque no son los animales originales, cuando los han visto, dice que imponen bastante, a algunos les causan hasta miedo, estos dos leones. En la palabra de Dios encontramos por ahí un texto muy conocido que leímos al principio. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver qué nos dice ahí. Primera de Pedro 5, 8. Es un consejo muy sabio, ¿verdad? Aquí de parte del apóstol Pedro, inspirado por Dios, nos dice que seamos, ¿se acuerdan cómo dice el texto? Seamos sobrios, ¿sí? Estar alertas, dice, y velando, porque dice nuestro enemigo, el diablo, dice aquí, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Algo que nos recuerda un poquito lo que acabamos de escuchar, ¿no? En esta historia, aquella gente, cuando ya descubrió bien la razón de todo lo que estaba pasando, obviamente ya no podían ni dormir y algunos, pues les digo, se organizaron para intentar cazar a estos animales, acabar con ellos. Empezaron ellos a idear cosas, ¿no? Para matarlos, ¿no? A estos leones. Nada les funcionaba, no les funcionaron sus trampas, no les funcionaron sus cercas que ellos pusieron. Este, la gente seguía muriendo, ¿no? Pero les digo, aquí es interesante cómo ellos ya no dormían, o sea, durante la noche recibían los ataques, así que en la noche ellos tenían que estar atentos, velando, como nos dice aquí el texto. Y ahí está la razón, ¿no? Dice, porque su enemigo dice, anda como un león, o sea, lo compara a un león hambriento, dice, buscando a quien devorar. Una imagen muy, ¿cómo podríamos decir? Muy acertada, ¿no? La comparación que hace aquí Pedro con un león, si ya vemos lo que pueden hacer, ¿no? Estos animales. Eh, y por qué nos amonesta, nos trata de despertar, Pedro, aquí a través de este mensaje, de hacernos entrar en razón? Porque a veces uno puede decir, ay, qué exagerado, ¿no? Lo que nos dice aquí Pedro, ¿no? Ay, como un león y así. A veces nosotros le perdemos el miedo, ¿sí? O ¿cómo podríamos decir? Le perdemos el respeto, ¿sí? Al enemigo. Y a veces nos hacemos nos familiarizamos mucho con él también, como lo que hizo Eva en el jardín del Edén, ¿se acuerdan que empezó ahí a dialogar con él? Y entonces ella, después de todas las advertencias que había recibido de parte de Dios, de pronto como que, este, en el momento en que estaba allí frente al enemigo, ¿sí? No lo percibió, ¿sí? E incluso todo lo que él le decía a ella, pues a ella le pareció bonito, bueno, tentador, ¿sí? En ningún momento ella,
o bueno, después de un rato ella ya no sintió como la necesidad de alejarse. Y al principio sí le dio cosita, ¿no? Como decimos, pero como que dijo, bueno, pues no es tan malo esto, ¿sí? Ahora, fíjense bien, Pedro nos dice que estemos, dice, atentos, estén sobrios, ¿sí? Con nuestros 5 sentidos, ¿no? Todo al 100%, y nos dice la razón, ¿no? Ahora, ¿por qué? Miren, aquí en el libro de El conflicto de los siglos, tenemos aquí un parrafito muy interesante que nos debería de, no de dar miedo, ¿sí? Sino de preocuparnos, de hacernos reflexionar. Miren lo que dice aquí. Dice, el poder y la malignidad de Satanás y de su hueste, o sea, no es él nada más, sino que tiene un ejército, ¿sí? Dice, podrían alarmarnos con razón, o deberían, ¿no? Al menos, o sea, mantenernos alerta. Porque, bueno, dice aquí, porque si no fuera, dice, por el apoyo y la salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor, nosotros sabemos que este Dios es superior a él, obviamente. Satanás es un ser poderoso, ¿sí? Superior a nosotros, pero Dios es más fuerte que él, ¿sí? Más poderoso que él. Y si no fuera por Dios, dice aquí, este, ¿qué podría pasar? Bueno, miren lo que dice. Probemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos, ¿sí? Esto en los últimos años es más común, ¿no? Ponemos ahí un doble candado y chapas y cadenas y alarmas, ¿sí o no? Hay en nuestras casas y una cámara y qué sé yo, ya hay muchas cosas, ¿no? ¿Para qué? Bueno, dice aquí, para proteger nuestros bienes, para que no entre que un ladrón, ¿sí? Que no nos sorprenda. Dice, y nuestras vidas, para proteger nuestros bienes y nuestras vidas, ¿sí? Contra la gente mala, ¿verdad? Pero fíjense bien lo que nos dice aquí, dice, rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar a nosotros. Casi no lo hacemos, ¿no? O sea, dice aquí, cerramos bien, nuestras casas, las protegemos, les ponemos ahí, alambre de púas y de todo, ¿no? Una cerca electrificada, proveemos para todo eso. Dice, pero pocas veces nos ponemos a pensar en estos personajes, ¿sí? Y vean lo que dice aquí, lo que está subrayado, dice, contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas ningún medio eficaz de defensa. No importa que le pongas candado a tu casa, cerca electrificada, una cámara, eso no nos sirve contra sus ataques. ¿O de qué nos sirve? Absolutamente de nada. ¿Sí? Por muchas cerraduras que haya por ahí en tu puerta, eh, se ríen ellos, ¿no? De eso. ¿Por qué? Bueno, al igual eh, que en esta historia, ¿sí? Todas aquellas estrategias de estos hombres para alejar a aquellos animales, pues no funcionaban, ¿sí? Al igual que muchas veces también nosotros como cristianos, ¿sí? A los que se nos ocurre un poquito pensar en estos asuntos, ¿sí? Algunos como que sí buscamos estrategias, ¿no? Para mantener al enemigo alejado, ¿no? De nosotros. Hay personas, sí, que pretenden, por ejemplo, alejar a los malos espíritus con una veladora, por ejemplo, lo cual pues les causa risa a ellos. Una veladora, ¿qué les puede hacer a ellos? ¿No? Otros ponen que cebollas, pues no, cosas así, ¿no? Eso es a los que se les ocurre hacer algo, ¿no? Como cristianos, sí, que sabemos que, por ejemplo, ese tipo de cosas, pues no funcionan. A veces también de repente caemos en algunas estrategias, ¿no? Que a lo mejor pueden decir esto lo puede mantener al enemigo alejado, ¿no?
Y tenemos por ahí a lo mejor nuestra Biblia ahí abierta, ¿no? En el Salmo 23 o no sé, alguna cita así que usted considere importante. Y decimos, esto aleja al enemigo. O no sé, X cosa, ¿no? Que usted pretenda, con la que usted pretenda alejar al enemigo. Y este, normalmente esas estrategias no funcionan, ¿sí? Porque al fin y al cabo, pues, muchas cosas incluso que nosotros hacemos o podemos hacer como cristianos también tienen algo de raíces en la superstición, como eso de tener por ahí una Biblia, ¿no? Abierta, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, o repetir, ¿no? Que el Padre Nuestro, y que no sé qué cosas así de ese tipo, ¿no? Miren lo que sucede aquí, dice, sí, o qué tan peligroso es este personaje. Miren, dice, si se le dejara, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que él no puede hacer nada sin permiso, sin autorización, ¿sí? No depende de él. Si es un ser poderoso, sí, pero Dios lo tiene que controladito, ¿sí? Pero dice aquí, si se les dejara, ¿a quién? A él y a su hueste, ¿sí? A su ejército de devoradores de hombres, como la historia que vimos ahorita, ¿no? De los leones. Dice, si se les dejara, ¿qué harían ellos? Fíjense bien. Dice, nos trastornarían la razón. Nos volverían loquitos, dice. Y nos desquiciarían y torturarían el cuerpo. Destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. ¿Por qué? Dice, porque solo se deleitan en el mal y en la destrucción. O sea, sin una razón aparente, nomás porque sí, porque se me antoja, porque eso les gusta hacer, así como aquellos leones, ¿por qué mataban a aquellas personas? Más, ¿sí? No era para alimentarse, ahí dejaban los cuerpos de las personas, solamente los mataban. Ellos también actúan así, ¿sí? Nada más por gusto, por diversión. Dice que se deleitan, o sea, les agrada tanto hacer el mal. Y aquí hay algo preocupante, miren, dice, terrible es la condición de los que resisten a las exigencias de Dios. O sea, los que nos resistimos a ser que fieles a Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí, y dice, y aparte de que cedemos a sus tentaciones. O sea, que nos gusta escaparnos del cuidado de Dios. Dice que es una condición que dice, o sea, estamos en una situación muy peligrosa. Y a veces nosotros lo hacemos también por diversión, ¿no? Decir, bueno, nomás esta vez, nomás este día, nomás un ratito, nomás tantito, nomás este sábado, ya el próximo ya me pongo las pilas. Dice que es una terrible condición en la que nos ponemos, ¿sí? ¿Por qué? Dice, porque nos vamos acostumbrando a esas situaciones, nos adaptamos, nos familiarizamos, ¿sí? Y llega un momento, dice aquí, miren, que Dios, te dice aquí, esto está bien feo, pero pasa, ¿eh? Miren, nosotros muchas veces, ¿cómo podríamos decir? Sí, presumimos mucho, ¿no? El amor de Dios, la paciencia de Dios, su cuidado, su protección, su tolerancia. Y es cierto eso, ¿sí? Pero a veces nosotros abusamos de eso. Y miren lo que dice aquí, llega un momento, ¿sí? En que Dios nos puede que algo que nosotros decimos, por ejemplo, Dios o por ejemplo Jesús dijo que iba a estar siempre con nosotros, nunca nos iba a abandonar, ¿sí? Es una promesa de Dios, ¿sí? Pero hay un punto, un momento en el que Dios puede abandonar. ¿Cómo es eso? Dice aquí, hasta que Dios los abandona al poder de quién, dice, de los espíritus malignos. ¿Cuándo es ese momento? Cuando nosotros rechazamos que su voz. Ese es a lo que se refiere la Biblia, por ejemplo, y aquella declaración de Jesús del pecado imperdonable, ¿se acuerdan?
hay un pecado que no se perdona, que es, ¿qué? Dice ahí, rechazar al Espíritu Santo. Esta vocecita que siempre escuchamos, ¿no? Que nos dice, cuidado, no hagas esto, aléjate de ahí, no te juntes con esta persona, busca a Dios, etcétera, ¿no? Arrepiéntete, pide perdón, etcétera. Cuando nosotros rechazamos constantemente esas invitaciones de Dios, este, podemos llegar a un punto en el que Dios dice, ok, no quieres, hasta aquí llegamos. Y eso es ahora sí que es una terrible que dice ahí, condición. ¿Se imaginan? Nosotros a veces sí les digo, jugamos mucho, ¿no? Con el amor de Dios, pero sí, sí podemos llegar a ese punto. Yo no sé, cuántas oportunidades nos tenga que dar Dios para que lleguemos a ese punto, o que tengamos que rechazar, para que Dios diga, ya, no más, ¿sí? Pero Dios, la paciencia de Dios tiene que un, un límite, como lo tuvo, por ejemplo, con los de Sodoma, con los antediluvianos. Hay un punto de que se acaba, ¿sí? Y esto nos puede pasar en lo personal también, y eso es, dice aquí, terrible, ¿ok? Hay una historia que nos puede ilustrar un poquito esto. Vamos a leer rapidito, por aquí unos versículos en Segunda de Reyes, el capítulo 17. Voy a invitarles ahí a leer Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer los versículos 24 y 25. 24 y 25. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a leerlo, por favor. Segunda de Reyes 17, 24 y 25. Aquí te ayudo, Isaí. sí, Dice adelante. 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. ¿Qué les parece esa declaración? Se oye así medio extraño, ¿no? Pero miren lo que Dios permitió. Sí, cuando dice ahí, la frase dice que Dios envió, ¿no? A unos leones, dice ahí, que mataban a la gente en esos poblados. Porque hay una razón, dice que esta gente empezó a alejar, o sea, rechazaron a Dios, ¿sí? No querían nada con Dios. Y se oye así como muy drástico, ¿no? El hecho de decir, Dios envió a unos leones para que los mataran. A lo mejor la correcta interpretación de esto es que Dios permitió, ¿sí? Que sucediera eso, como en aquella historia que vimos, ¿no? Que bueno, podemos decir, bueno, y esa gente de ahí de África, ¿qué pasó con ellos? Bueno, no sabemos por qué Dios permitió eso, ¿no? Pero miren, cuando nosotros rechazamos a Dios constantemente, dice el texto que leímos ahorita que Él nos abandona también, dice, ok, tú no quieres nada conmigo, entonces, pues arréglatelas como puedas. Y cuando Dios nos da la espalda, así agárrense, ¿sí? Por ejemplo, el pueblo de Israel, ustedes recuerdan cuando andaban en el desierto, hay una anécdota por ahí donde nos dice que Dios envió serpientes, ¿se acuerdan? Para que atacaran por ahí al pueblo, se metieran ahí entre las carpas y mucha gente murió. Una situación parecida, allá eran serpientes, bueno, aquí eran leones. ¿Por qué sucedía eso? Porque la gente, el pueblo abandonaba a quién? A Dios. Y Dios también, decía, bueno, pues entonces yo también les puedo retirar mi protección, mis bendiciones, ¿sí? Y cuando Dios retira su protección, les digo, pues agárrense, ¿no? O sea, cuidado, porque nos metemos, dice aquí, en una situación muy peligrosa. El hecho de que Dios diga, bueno, pues ya no te voy a cuidar, ¿sí?
aquellas serpientes que aparecieron por ahí en el campamento de los hebreos, no fue porque Dios las envió, ¿no? Y que cayeron del cielo, que salieron por ahí de sus escondrijos específicamente a atacarlos, ¿no? No pasó así. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los desiertos están llenos de animales peligrosos, ¿sí o no? Serpientes, lobos, escorpiones, etcétera. Y Dios hasta ese momento lo sabía que mantenido a raya a todos esos animalitos, ¿sí? Dios estaba protegiendo a su pueblo. Pero cuando el pueblo decide abandonar a Dios, entonces dice Dios, bueno, yo también puedo retirarme aquí mi protección. Y aquellos animalitos pues hicieron lo que sabían hacer, ¿no? Algunos se enojó en busca de alimentos, se acercaban ahí al campamento, y atacaban a la gente, ¿sí? Se sentían amenazados de pronto en su hábitat y empezaron pues a defenderse, ¿no? Y por ahí mordían a las personas y bueno. Esto sucedió también aquí en estas ciudades de Samaria, ¿sí? Dice que la gente empezó a abandonar a Dios también, ¿sí? Y dice, Dios permitió, eso sería la traducción correcta. No que Dios los envió, ¿sí? Sino que permitió que estos animales se acercaran ahí donde no debían de andar y bueno, causaron por ahí muchas muertes también. Y esto también, les digo, sucede con nosotros, ¿no? Cuando nosotros le decimos a Dios, ya no quiero tus bendiciones, ya no quiero tu protección, ¿sí? No quiero nada contigo. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque dice que nos deja en manos de quién? Del enemigo, ¿sí? De los devoradores de hombres, de los leones, podríamos decir aquí, porque Dios hace esa comparación, ¿no? Del enemigo con un león. Así que dice Dios, bueno, pues ahora pues que hagan su trabajo, ¿no? Los leones. Y bueno, la pasamos mal, ¿sí? Eh, Sin embargo, nos dice por aquí, en el mismo libro de El conflicto de los siglos, en el capítulo 32, pero dice aquí, los que siguen a Cristo, o sea, si yo decido ser fiel a Dios y decido mantenerme cerca de Él, no importa, o sea, con todos mis defectos, con mis debilidades, pero que yo tenga la intención de estar cerca de Dios, ¿sí? Y pidiendo su ayuda, obviamente, en todo lo que hago, en mis decisiones, etcétera. Dice, ¿qué pasa? Dice aquí, están cada cuando, dice ahí, seguros, siempre seguros. No dice cada semana o cada que vayas a la iglesia, no, siempre dice aquí. Siempre puedes contar con la protección de Dios si tú sigues a Cristo. ¿Verdad? Y dice aquí, ángeles de gran poder son enviados del cielo. O sea, no cualquier ángel, ¿sí? De lo mejor que hay, ¿sí? Ángeles guardianes, dice, son enviados, dice, ángeles de gran poder, enviados desde el cielo, fíjense bien, para ampararnos, protegernos, ayudarnos, a enviarnos, a aconsejarnos lo que ustedes quieran, ¿sí? Enviados por Dios. Dios los delega, ¿no? O sea, Dios eh, está cercano a nosotros a través de ellos, ¿sí? Supliendo nuestras necesidades, protegiéndonos, etcétera. Pero esto no es para cualquiera, dice aquí, sino únicamente para aquellos que decidan, que dice aquí, pues ponerse bajo la protección de Cristo. Dice por ahí un salmo muy famoso que ustedes conocen, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es un salmo que nos gusta, ¿no? Y que a veces nada más nos acordamos de él cuando nos vemos en problemas, ¿no? Y empezamos, como decíamos ahorita, ¿no? Como creemos que eso espanta al enemigo, el estar repitiéndolo, ¿no? El que ahorita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, etcétera. El repetirlo no espanta al león, ¿sí? ¿Qué es lo que espanta al león? Lo que dice en este salmo, ¿sí? Cuando yo, ¿qué dice? Decido morar, vivir bajo la sombra de quién? De Dios.
No porque lo subraye ahí en mi Biblia y la tenga ahí abierta, o lo esté repitiendo cuando esté en situaciones problemáticas. A veces les digo, tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Y creemos que eso ya nos protege, como aquellos hombres, ¿no? Aquellos africanos que creían que eso los iba a proteger, aquellas cercas que construyeron, y los leones pues se burlaron de sus cercas, ¿no? Y sus trampas. Entonces necesitamos ponernos bajo el cuidado de Dios, bajo este, su ley también, ¿sí? Dice aquí, cuando eso sucede, el maligno, cuando estamos protegidos por sus ángeles, dice, el maligno no puede que forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. No puede. Ahí están estos personajes, ¿no? Y el enemigo, el león, pues nada más da vueltas ahí y dice, pues, ¿cómo le hago? ¿Se acuerdan lo que dijo, lo que expresó de Job? Cuando estaba por ahí Satanás en el cielo platicando con Dios, le dijo, pues es que tú que le pusiste un cerco, a esto se refiere, ¿sí? O sea, estaba protegido Job, porque Job era una persona que había decidido ser fiel a Dios. Y Satanás dice, pues sí, dice, pues, no das chance de hacer nada, lo tienes bien cuidadito, ¿sí? Eso se podría decir de cada uno de nosotros también. Si nosotros decidimos vivir bajo la sombra del Omnipotente. Y eso, bueno, es otro tema, ¿no? O sea, no es nada más decir, ay, yo sí quiero. Implica muchas cosas, ¿sí? No es ir a la iglesia, el vivir bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Como a veces creemos, ¿no? O pertenecer a una iglesia, a una religión, ¿no? Es mucho más, ¿sí? Y bueno, nos invita por ahí Dios también. Es cierto, o sea, tenemos que depender de Dios al 100%, pero también nos invita a Dios a hacer nuestra parte en esta gran lucha que tenemos, que dice por aquí en Efesios 6, dice, no es una lucha contra quién, dice, no es contra sangre, en carne, ni siquiera contra un león, como veíamos ahorita, ¿no? Dice en Efesios 6, dice que esa lucha, dice en el versículo 12, es contra, dice, dice contra los principados y potestades y dominadores o gobernantes de este mundo, ¿sí? Contra malos espíritus, ¿sí? Y ya vimos qué tan grande es su poder y lo que ellos pretenden, ¿sí? O sea, ellos no son amigos, como a veces creemos, ¿no? Nos la creemos que son buena onda ellos, ¿no? O sea, ellos quieren destruirnos. Y dice Dios, tienes que depender de mí, tienes que vivir bajo mi protección. Y nos dice en el versículo 13, esto es lo que nos invita Dios, dice, toman la armadura de Dios. Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿sí? A través de esto Dios puede que ayudarme a protegerme. Tomar la armadura de Dios, dice, para que puedas resistir que el ataque del enemigo, del león, ¿sí? Dice, y acabando todo, dice, permanecer firmes. Cuando pase la prueba, dice, sigue firme ahí, ¿sí? Pero usa la armadura y empieza ya a describir cuál es esa armadura. Ahora, esta armadura también a veces nosotros decimos, bueno, yo sí la quiero, pero nada más quiero una parte de la armadura, la que más me gusta, la que más me conviene a lo mejor, ¿verdad? Pero tenemos que usarla toda, porque si no, pues ¿no? Estamos medio protegidos, ¿sí? Y eso, pues, para el enemigo no es nada, el que estemos medio protegidos. Dice Satanás, pues aprovecho. Si tienes descubierto por aquí, por allá está, ¿sí? Entonces, tenemos que ser conscientes, ¿no? De la dependencia de Dios. Yo no puedo hacer nada, dice ahí el texto que leímos, o sea, que nuestras posibilidades no hay nada que nos pueda o sea, humanamente no podemos contra ellos, contra estos enemigos. Entonces necesito de Dios, de su armadura, de las herramientas que me provee aquí, como dice en Efesios 6. Ustedes lo pueden seguir leyendo. Eso es lo que necesito, ¿sí? Y la armadura,
completa también. Y vamos terminando por aquí con esta cita. La invitación de Pedro ahí en el capítulo 5, versículo 8 dice, hay que estar, como dice ahí, sobrios, despiertos, velando, dice, con tus 5 sentidos, ¿no? Alerta, porque dice que el enemigo anda como un león, gente buscando a quién devorar. El consejo de Santiago, en capítulo 4, versículo 7 nos dice, someteos, dice, pues, a Dios, sométanse a Dios. Dice, resistid al diablo, luchen, ¿sí? Y huirá de vosotros. Aquí está la clave de todo. Miren, este es un texto que a veces malinterpretamos, ¿no? Y nada más nos quedamos con las dos últimas frases, resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces decimos, ok, pues vamos a luchar contra el enemigo. Pero generalmente los que salimos huyendo somos nosotros, ¿no? Y vapuleados, ¿no? O sea, lastimados, heridos, derrotados. Porque nos falta lo primero que nos dice aquí. Sométanse aquí a Dios. Como que esa parte del texto nunca la memorizamos, ¿no? Nada más decimos, dice el texto, resistid al diablo y llorad de vosotros. Y le cortamos la parte principal y lo más importante. Sométanse a Dios. ¿Sí? Esto es lo que nos dice el Salmo, cuando dice aquel que habita al abrigo de qué? Del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la protección del Omnipotente. Y empieza a decir un montón de bendiciones, ¿no? De consecuencias de vivir bajo la protección de Dios. Entonces, es una decisión que hay que tomar ya, ¿sí? Decidir someterme a quién, a Dios, a su ley, a su cuidado, ¿sí? Y dice aquí, y aparte, resistir, ¿sí? O sea, cuando venga la tentación, dice, tú tienes también, puede ser dotado de un poder que viene de quién, de Dios. ¿Para qué? Para resistir, ¿sí? Y entonces el enemigo dice, va a qué, a huir, ¿sí? Cuando vea aquel cerco, esa protección, ese poder del cual Dios te puede también dotar a través de su Santo Espíritu, el enemigo no tiene nada que hacer contra nosotros. Así que ojalá que en esta gran lucha que tenemos, ¿sí? Cada día podamos hacer esta tarea, ¿no? Someternos a Dios, que nos llevará a obtener poder para resistir y la consecuencia será que el enemigo va a huir, ¿sí? Y podremos tener una vida pues, un poco más tranquila, ¿no? De lo que a lo mejor la hemos tenido. ¿Por qué? Porque se nos olvida lo primero, ¿no? Así que con nuestras propias fuerzas, nuestras propias estrategias, no podemos hacer nada contra estos devoradores de hombres, ¿sí? Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Así que tenemos esa tarea, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que tengan una feliz mitad de semana.